Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, una relación que despertó la curiosidad de millones y nos dejó preguntándonos, ¿qué sacrificó Francesca Chillemi por Can Yaman? Prepárense para los detalles impactantes que les traemos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Empecemos. Cuando escuchamos los nombres de Francesca Chillemi y Can Yaman juntos, nuestra mente inmediatamente vuela a las cámaras, los flashes, los rumores y, por supuesto, a una química que parecía innegable en la pantalla y para muchos, también fuera de ella. Ambos son figuras públicas muy queridas, él como el galán turco que conquistó el mundo con su carisma, y ella, una talentosa actriz italiana que ha sabido labrarse una carrera sólida. Su relación, o al menos lo que se percibió como tal, generó un torbellino de especulaciones y, como suele suceder en estos casos, a menudo detrás del brillo mediático hay sacrificios personales que el público general desconoce. La historia de Francesca y Can comenzó a tomar fuerza durante el rodaje de la serie Viola come il mare, o Violet como el mar, una producción que los unió profesionalmente y, según muchas fuentes y observaciones, también en el plano personal. La conexión entre ellos fue palpable desde el principio, tanto para sus compañeros de reparto como para la prensa y los fans. Las fotos juntos, las sonrisas cómplices, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a algo más que una simple amistad laboral. Y es precisamente en ese punto donde empezamos a desgranar los sacrificios. Para Francesca Chillemi, una actriz que siempre ha intentado mantener un perfil más reservado en cuanto a su vida privada, involucrarse sentimentalmente con una estrella de la talla de Can Yaman implicó, sin duda, un cambio radical en su rutina y en la forma en que era percibida por el público. Can Yaman es un fenómeno global. Su fama trasciende fronteras, y estar en el ojo del huracán mediático junto a él significaba estar expuesta a un nivel de escrutinio mucho mayor del que probablemente estaba acostumbrada. ¿Qué implica esto concretamente? Pues bien, hablamos de la pérdida de cierta privacidad. Cada salida pública, cada gesto, cada fotografía se convertía en noticia. Si antes su vida personal era un terreno más privado, ahora se convertía en un escenario público, analizado y comentado por miles de personas. La discreción que hasta entonces había caracterizado su trayectoria profesional se vio amenazada por la vorágine mediática que acompaña a una figura de la magnitud de Can Yaman. Además, y esto es un sacrificio que a menudo subestimamos, está la presión mediática. Cuando una relación entre dos figuras tan conocidas sale a la luz, la prensa busca constantemente detalles, exclusivas, y a veces hasta inventa o exagera situaciones para mantener el interés. Para Francesca, que no tiene el mismo historial de exposición pública que Can, esto pudo ser un gran desafío. Imaginen tener que lidiar constantemente con rumores, especulaciones sobre la ruptura, sobre el futuro de la relación, sobre supuestas infidelidades. Todo esto puede ser agotador y, sobre todo, puede afectar la salud mental y la paz interior de cualquier persona, por muy fuerte que sea. La constante exposición a la opinión pública y a las interpretaciones malintencionadas de sus acciones debió ser un peso considerable. Cada día podía traer consigo una nueva ola de titulares, a menudo sensacionalistas, que erosionaban su espacio personal y la obligaban a estar siempre alerta. Otro aspecto importante a considerar es el impacto en su carrera. Si bien estar asociada con una estrella como Can Yaman puede abrir puertas, también puede crear un encasillamiento. Los medios y el público a veces tienden a ver a la pareja como una unidad, y puede ser más difícil para Francesca ser reconocida por sus propios méritos artísticos, separada de su rol de pareja de Can. El foco mediático en su relación pudo haber desviado la atención de sus proyectos individuales, de su talento actoral, eclipsándola bajo la sombra de la fama de Yaman. Es decir, el riesgo de que su identidad artística se diluyera en la narrativa de su vida sentimental era real. La oportunidad de destacar en sus propios proyectos, de consolidar su carrera de forma independiente, se vio potencialmente comprometida por la constante asociación con su pareja mediática. Y no olvidemos el aspecto de su vida familiar y personal. Francesca Chillemi, como sabemos, es madre. Tener una pareja tan demandante en términos de tiempo y exposición mediática, y además compaginarlo con la maternidad y una carrera, requiere un equilibrio delicado y a menudo, sacrificios en el tiempo que puede dedicar a su hija, a su familia, a sus momentos de tranquilidad.
La agenda de una estrella como Can Yaman es frenética, llena de viajes, rodajes, eventos. Mantener una relación sólida bajo esas circunstancias ya es un desafío, pero hacerlo cuando hay una familia de por medio, añade una capa de complejidad considerable. Es posible que haya tenido que renunciar a ciertos planes familiares, a momentos cotidianos que para cualquier madre son invaluables, todo para mantener viva la relación y al mismo tiempo su carrera. La exigencia de la vida pública de Can, sumada a sus propias responsabilidades profesionales y personales, debió suponer un malabarismo constante, donde el tiempo y la energía disponibles se convirtieron en un recurso muy escaso. Ahora hablemos de los detalles que realmente nos hacen pensar. Se rumorea que hubo un momento en el que la relación estaba en su punto álgido, y se hablaba de un posible futuro juntos, quizás incluso un matrimonio. En ese contexto, ¿qué tipo de decisiones habrán tenido que tomar? Es posible que Francesca haya tenido que poner en pausa ciertos proyectos laborales para estar más cerca de Can, especialmente si él estaba rodando en el extranjero. O quizás ella misma haya elegido proyectos que le permitieran una mayor flexibilidad para viajar y estar con él, sacrificando oportunidades laborales que quizás la habrían llevado en direcciones artísticas diferentes o más ambiciosas en solitario. La posibilidad de tener que elegir entre un proyecto importante que requeriría una dedicación exclusiva y la necesidad de estar presente para su pareja debió ser una disyuntiva dolorosa. Imaginen la presión de tener que elegir entre una gran oportunidad profesional en Italia y seguir a la persona que amas a otro continente. Esa es una decisión difícil, y en ese tipo de escenarios, el amor a menudo exige un sacrificio. Y no solo eso, también está la cuestión de la imagen pública. Francesca, como mencionamos, siempre ha sido más discreta. Can, por otro lado, es más extrovertido y a veces más dado a las demostraciones públicas. Adaptarse a un estilo de vida tan diferente y a una forma de relacionarse públicamente tan expuesta, debió ser un ejercicio de adaptación constante. La necesidad de moldear su comportamiento y su forma de expresarse para encajar en el torbellino mediático de Can Yaman, debió suponer un esfuerzo considerable para mantener su propia autenticidad. Además, hay que recordar que el mundo del entretenimiento es volátil. Las relaciones de celebridades son a menudo efímeras, y exponerse tanto personal como profesionalmente a esta montaña rusa puede ser arriesgado. Si la relación no prospera, los sacrificios realizados pueden sentirse aún más dolorosos. El tiempo, la energía, la tranquilidad mental, las oportunidades laborales perdidas, todo eso, si la relación termina, puede ser un alto precio a pagar por un amor que al final no resultó ser eterno. La precariedad inherente a las relaciones en el mundo del espectáculo, sumada a las decisiones tomadas en base a la esperanza de un futuro común, puede dejar tras de sí un rastro de arrepentimiento o al menos de una profunda reflexión sobre los caminos no tomados. Y aquí es donde la intriga se vuelve aún mayor. Si bien es cierto que su relación acaparó muchos titulares, también es cierto que en un momento dado, la relación pareció enfriarse o al menos, la exposición pública disminuyó drásticamente. Esto nos lleva a pensar, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Fueron los sacrificios demasiado grandes? ¿La presión mediática insoportable? ¿O simplemente, como sucede en la vida real, las cosas evolucionaron de forma natural? La verdad es que en el mundo de las celebridades, rara vez tenemos acceso a la totalidad de los detalles, y lo que vemos en las pantallas y en las revistas es solo una pequeña parte de la historia. Las razones detrás de una posible separación o de un distanciamiento público son casi siempre multifacéticas y rara vez se reducen a un solo factor. Lo que sí podemos afirmar es que por lo que se ha podido observar y deducir, Francesca Chillemi ha demostrado ser una mujer fuerte, capaz de mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, y siempre priorizando, de una u otra forma, lo que considera importante. Sin embargo, es innegable que involucrarse con una figura de la talla de Can Yaman, y mantener una relación bajo el constante escrutinio mediático, debió implicar, en mayor o menor medida, renuncias y sacrificios. Sacrificios en términos de privacidad, de tranquilidad, de tiempo personal, y quizás incluso de ciertas oportunidades profesionales que tuvieron que ser puestas en espera o descartadas. La capacidad de Francesca para sortear estas complejidades, mientras mantenía su carrera y su rol de madre, habla de una resiliencia y una determinación notables. El gran interrogante que queda flotando es la magnitud real de esos sacrificios. ¿Renunció a un papel importante? ¿A una oferta laboral en el extranjero? ¿A la posibilidad de mantener su vida personal fuera del ojo público? La respuesta exacta probablemente solo la conocen ellos dos.
Pero lo que sí aprendemos de estas historias es que detrás de cada relación de celebridad, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y, por supuesto, sus propios sacrificios. Cada elección en la vida, más aún cuando involucra a dos figuras públicas, conlleva una cadena de consecuencias, algunas visibles y otras que permanecen en la esfera íntima. Al final, la historia de Francesca Chillemi y Can Yaman, o al menos la parte que conocemos, nos enseña que el amor y las relaciones, incluso en el mundo de la fama, vienen con un precio. Y ese precio, en el caso de Francesca, parece haber sido una considerable dosis de exposición mediática y la necesidad de navegar un nivel de escrutinio público al que quizás no estaba del todo acostumbrada. Es un recordatorio de que por muy glamurosa que parezca la vida de las estrellas, también está llena de decisiones difíciles y renuncias personales. La aparente perfección de las vidas públicas a menudo oculta complejas realidades internas y la necesidad de hacer concesiones significativas para mantener el equilibrio. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, desgranando los posibles sacrificios que Francesca Chillemi pudo haber hecho por Can Yaman. Como siempre, esperamos que esta información les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de estas celebridades. Cada relación pública nos ofrece una ventana a las complejidades de la vida en el ojo público y a los desafíos que enfrentan quienes navegan por ese mundo. Antes de irse, les invito a que dejen en los comentarios sus propias reflexiones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que sacrificó Francesca? ¿Creen que valió la pena? Nos encantaría leer sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amantes del espectáculo, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.